Queridos hermanos, retomando la marcha de domingos a través de todo el año litúrgico en esta sección que se conoce como tiempo ordinario, teniendo ya de respaldo los misterios que celebramos en la Cuaresma, en la Semana Santa, en la Pascua, en el domingo de Pentecostés, en el domingo de la Santísima Trinidad y recientemente en la solemnidad de Corpus Christi. Sabemos que tenemos ese trasfondo religioso detrás, ese trasfondo de realidades que acompañan nuestra marcha cristiana por la vida. Ya sabemos que el Señor Jesús no está en su cielo lejano esperándonos, está con nosotros, resucitado, activo, presente en la misa, en la hostia santa. Sabemos que es la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu la que guía la historia, lejos de ser un mero acontecer azaroso, es providencia de Dios que va hacia un punto específico que es nuestra salvación. Sabemos que el Espíritu nos va a todos inspirando cosas buenas, buenos consejos, verdades que nos ayudan a vivir con la altura, con la estatura cristiana. Ahora comienzan estos domingos llamados del tiempo ordinario y miren, el primer relato es de la pluma de San Mateo. Tenemos en este texto la maravilla de escuchar el relato o narración que el propio Mateo hace de su vocación, y lo hace con una brevedad que no puede esconder la humildad respecto de sí, para que lo que resalte es la grandeza del Maestro, del Hijo de Dios. Lo hace subrayando la grandísima misericordia que Dios nuestro Señor ha tenido con él a través de su Hijo. Fíjense cómo todo está descrito muy sobriamente, pero con palabras llenas de una gran profundidad. Va Jesús caminando, está todavía formando su iglesia, extendiendo el reino, organizando las cosas, y ve a un hombre llamado Mateo sentado en su mesa de recaudador de impuestos. ¿Qué significa esa brevísima descripción? Que Mateo estaba al servicio del Imperio Romano, tenía siempre un destacamento de soldados que le ayudaban a gravar los impuestos a un sector poblacional que él atendía. Y el negocio consistía en que el imperio, a través de sus procuradores, te pedía una tasa a pagar como recaudador, y de ahí en adelante todo lo que sacaras tú de más te quedaba para tu beneficio. Conocemos en el Evangelio también la historia de Zaqueo, que se dedicaba a lo mismo. Por el pueblo que sufría esta opresión, estos abusos, por el pueblo que a menudo trabajaba para pagar esa especie de renta para poder vivir en este espacio del mundo, por el pueblo pobre que apenas le alcanzaba el salario para pagar ese impuesto del Imperio Romano. Eran tenidos como grandes pecadores, traidores del pueblo de Israel. Ahí comienza la maravilla del relato, porque Jesús, que defiende a la gente, que ha venido a instaurar su reino, un nuevo orden en la forma en la que nos tratamos como sociedad, como familia,
como colaboradores en un trabajo, pareciera que tendría que asumir las mismas costumbres, repudiarlo, maldecirlo, quejarse de sus abusos y ya en un momento extremo confrontarlo, avergonzarlo públicamente por el tipo de vida abusivo que llevaba, comodino respecto de la pobreza circundante. Sin embargo, vean la genialidad de la mente divina. Eso que él llamaba reino de Dios no consiste en polarizar la sociedad en buenos y malos. No consiste en hacer partidos para azuzar en unos los oprimidos, la injusticia, la indignación, de manera que se arme la revolución violenta y tomemos por la fuerza lo que nos corresponde. La visión del Hijo de Dios es más profunda y a la vez más efectiva, porque en todo caso ese tipo de revoluciones generan nuevos tiranos que derrocan a los antiguos, y a la vez esos nuevos tiranos generarán quienes los derroquen también y se vuelvan en su momento también tiranos. El punto del Hijo de Dios es transformar el corazón de la persona, porque de allí se originan sus acciones, de allí se origina cómo se concibe a sí mismo en medio de los demás, de ahí se origina su proyecto de vida y su manera de tratar a los demás. Vean entonces la grandeza de Cristo al mirarlo justamente en el ejercicio de su empleo abusivo e injusto y decirle: sígueme, vuélvete uno de mis discípulos, vente conmigo para que cambies tu corazón y cambies tu vida. ¿Qué miraría el Señor? Todo eso nos lo deja a la imaginación el texto. ¿Qué mirada exhibía Mateo? ¿Qué encontró Jesús que le hacía falta solo con mirarlo ejerciendo su trabajo? ¿Qué insatisfacción, qué vergüenza reprimida habrá tenido por causarle eso a sus paisanos los judíos? Por eso, cuando escucha, en vez de una recriminación de aquel maestro poderoso y eminentemente popular, cuando escucha que le dice: hazte uno de nosotros, pon ahora tu corazón en otra cosa y no en juntar y juntar y juntar más dinero. Se te nota lo triste en la mirada, se te nota la insatisfacción, percibo tu corazón. Y miren, no menor, porque Dios provoca y el hombre responde, no menor en maravilla es la respuesta de Mateo. Miren cómo lo pone con una brevedad humilde, pero tremenda. Al instante se levantó y lo siguió. Hay una sola cosa aquí a subrayar. Mateo utiliza un verbo que se aplica también para la resurrección de Cristo. Él se levantó de entre los muertos, y ahí se aplica a sí mismo ese verbo. Levantarse quiere decir levantarse ciertamente de una silla, de un aposento, pero también quiere decir de yacer muerto en una tumba, levantarse para una vida nueva. Por eso dice: al instante se levantó y lo siguió. Miren cómo estaba en una parálisis causada por el pecado, por estilos de vida inhumanos, contrarios a sus semejantes, y se libera incluso de todo aquello. Lo siguió y comienza a hacerse su discípulo, renuncia a
toda su vida palaciega y comodina. Cuánta insatisfacción le causaba, cuánto buscaba a Dios, pero no sabía realmente dónde. Y vean lo maravilloso es que este Dios nos llega a la vida, no nos espera allá en su cielo, en su santuario, nos topa en la vida, ahí nos intersecta y allí comienza la transformación, si nuestro corazón es tan audaz como para seguirlo. Se vuelve discípulo suyo y por los términos de la narración podemos entender que se le ocurrió celebrar semejante momento en su vida. ¿Cómo no voy a celebrar el momento de mi resurrección del pecado, de mi renacer a una nueva vida? Y entonces se presume por lo que sigue que invitó a Jesús y a sus apóstoles a comer. Y el Señor va gustoso porque era necesario hacer una fiesta, como dice también Jesús en aquel evangelio de Lucas, parábola del hijo pródigo, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y le hemos encontrado. Así tal cual pasó con Mateo. Sin embargo, queridos hermanos, en esas costumbres que tenía el pueblo judío, tú no te podías sentar a la mesa más que con aquellos que tenías intimidad. Aquí sí que, como aquel dicho nuestro, dime con quién andas y te diré quién eres. Los fariseos ven muy mal que Jesús, con todo y sus buenas intenciones, termine encima sentándose a la mesa con pecadores públicos, con opresores del pueblo. Y miren cómo Jesús les contesta con la palabra misma de Dios. Hacía 700 años el profeta Oseas había pronunciado de parte de Dios esa frase tremenda. Dios le dice a un pueblo pecador, pueblo de Israel, que vive la gran vida, se olvidan de Dios, viven como les dé la gana sin atender a la ley de Dios, pero eso sí, muy cumplidores en el templo con los sacrificios. Ese Dios a quien no se le ocultan las intenciones de nuestro corazón, le dice al pueblo: yo lo que quiero es misericordia, cambio en tu manera de pensar y de sentir. Yo no quiero sacrificios. Y miren cómo lo completa Jesús, llamándose a sí mismo médico. El médico no ha venido a curar a los que están sanos, más aún y de fondo a los que se creen estar sanos, sino a los enfermos. Ese es su cometido, reordenar, devolver salud de cuerpo y alma al ser humano. Este Señor Jesús se sienta a la mesa no para que digan que es pecador igual que aquellos con los que se sienta, ni para hacerse como ellos, siguiendo el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, o aquel otro, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Es al contrario, quiere hacerlos como Él. Ese es el punto. Su acercamiento a ellos no es para volverse como ellos, sino para volver a ellos como Él. Poner el corazón solamente en Dios. Allí es donde se afinca con claridad y firmeza la vida de una persona. Tu intimidad, tu ser más íntimo, tu esencia espiritual, esa se la debes a Dios. ¿Se acuerdan? La semana pasada salió ese texto: denle a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. ¿Qué es de Dios? Tu imagen y semejanza, tu alma espiritual. No se la vayas a entregar a las cosas de este mundo. Eso hacía Mateo y por eso vivía terriblemente insatisfecho. ¿Qué significa para nosotros este hermoso relato, que no es solamente algo que le pasó felizmente a Mateo,
significa que ese es el mismo Señor que pasa por nuestras vidas. Es el mismo Señor que nos mira con una mirada profunda, que no nos ve solamente en un quehacer, ve el corazón y su situación de satisfacción, felicidad plena o de terrible insatisfacción. Es el mismo Señor que nos dice a cada uno de manera personal: sígueme, levántate, atrévete a comenzar a andar, a dinamizar tu vida, a aprender de mí, a poner tu mirada en cómo vivo yo la vida humana. Y vas a ir desarrollando en ti potencialidades que desconocías. Te vas a ir volviendo aquello para lo que fuiste creado, Señor verdadero de este mundo, señora de este mundo, dueño de tu vida. Llevas las riendas de tu vida en tus manos. Este mismo Señor se sienta a la mesa aquí en la Eucaristía con nosotros. Quiere volvernos como Él, para que seamos agradables a Dios y para que vivamos con una satisfacción, con una alegría, con letras mayúsculas. Que este mismo Señor nos reciba lleno de misericordia, que escuchemos con temblor, con emoción, su invitación a seguirlo, que nos levantemos también nosotros de nuestros sepulcros para comenzar a andar tras de Él hacia una vida cada vez mejor. Vamos a pedírselo en oración, pongámonos de pie.